Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. Y vaya episodio que vamos a tener ahora. Este episodio se va a dedicar a Frank Frazetta, ese gran genio, gran artista que nos dejó muchísima obra, nos dejó muchísimas cosas para ver, para leer. Y pues su influencia se siente no solo en el campo de los cómics, sino también en el cine, entre los ilustradores. En fin, vaya genio que fue Frank Frazetta. Para ello me va a estar acompañando Gil Agudín. Buenas noches, Miguel Ángel, un gusto como siempre, más para hablar de uno de mis grandes ídolos de siempre, Frank Frazetta. También está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Buenas noches, Miguel, buenas noches, Gil. Un gusto, como dices, hablar del maestro Frank Frazetta esta noche. Un tipo enorme, así como enorme es. Yo también dije, ¿qué va a decir? Además, el manejo de las pausas, ¿no? Y un saludo al público enorme del Tonight Podcast también. Pues teníamos que platicar cada quien nuestra experiencia de cómo fue la primera vez que vimos un trabajo de Frank Frazetta, porque cómo lo conocimos. Así que a quién le pasamos el balón. Vamos a ver, Gil, tú cuéntanos cómo conociste a Frank Frazetta. Pues ahora sí, a mí me diste mi mero porque Frazetta es uno de los artistas a los que yo más afecto les tengo. Yo crecí con sus dibujos, me la pasaba copiando sus dibujos, sus pinturas y soñando pues con llegar a ser algún día como él. Y yo te puedo decir que a mí Frazetta me cambió la vida. Cuando yo vi la película de Fire and Ice, la vi en el cine, en pantalla grande, y para mí fue tal cual una experiencia religiosa. Estaba yo bien chavito y salí emocionadísimo. Eso es lo que yo quería hacer, yo quería dibujar después de verla. Me pasé pues muchos años copiando los dibujos, las pinturas de Frazetta. Me acuerdo que tenía carpetas llenas de dibujos, todavía las tengo por ahí, copiando las ilustraciones de estos libros que eran del arte fantástico Frank Frazetta. Y de la que más orgulloso me sentía, te voy a contar una anécdota, era una del Señor de los Anillos, donde está un jinete negro que está a punto de golpear a Eowyn. Y el caso es que estaba en clase y un compañero me pidió la carpeta de dibujos para verla, yo se la pasé. Y cuando me devolvió la carpeta, resultó que el muy hijo de su santísima madre había calificado con pluma todos los dibujos. ¡Qué baboso! Y el del Señor de los Anillos, rayado también con bica azul, lo quería tal cual matar. Y todavía me sale el tipo con, pero ¿por qué te molestas tanto si te puse un 10, no? ¡Qué hijo de puta, en serio! No manches. Un saludo a él y a su chingada madre también. Pero todavía me sale, ¿por qué te enojas si te puse 10? Pero como hay gente que no sabe nada. Sí. De hecho, por ahí lo tengo todavía. Y luego me pasé horas tratando de borrarlo con esta tinta blanca que hay. Todavía se ve la tinta blanca. Algún día te lo enseñaré. Con el liquid paper. Oye, Abraham, cuéntanos tú cómo diste con el trabajo de Frank Frazetta. Bueno, yo también, igual que Gil, mi primer contacto con el trabajo de Frazetta fue la película esta de Fuego y Hielo, pero yo no la vi en el cine. Te voy a decir algo, mi primer contacto con el arte fantástico fue con Chris Aquileos, con el póster de Tarna de Heavy Metal en un cine que estaba en Tampico. Ese fue mi primer contacto con el arte fantástico. Mi primer contacto con Frank Frazetta fue porque mi mamá un día llega, en aquellos días que las videos VHS, pues era los videoclubes donde consigues películas, y dije, renté unas películas y te renté esta que es de caricaturas. Y yo así de, quién sabe qué jalada me trajo mi mamá. Bueno, a ver, y la pongo, y ay, cabrón, dije, pero ¿esto qué es? Y empezaba y sale Tigra y sale así enseñando las nalgas. Y dice Abraham, yo la veo en la noche. No sabe ni qué me rentó. No, porque nomás teníamos una sola video y era en el cuarto de mis papás. Entonces, pues mi mamá estaba ya haciendo de comer, no sé qué estaba haciendo. Yo me puse a ver eso y dije, oye, esto no es He-Man. Pero esto está con madre, o sea, los neandertales y todo lo que significaba el universo del arte fantástico de los bárbaros. Y dije, esto no, yo creo que mi mamá se equivocó, me trajo una película para adultos. En cierto sentido, así era, pero es una película que considero que la puede ver cualquiera y es una maravilla.
y más de rato platicamos con ella. ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía como unos 10 o 11 tal vez. Estaba en la primaria también. ¿Y tú, Miguel? Fíjate que yo me acuerdo de haber ojeado alguna heavy metal en casa de mi hermano, porque él coleccionaba la revista. Y no, me encantó, porque aparte, no sé, era como muy familiar ver el trabajo de Frazetta, a pesar de que yo no lo conocía. Porque, como dice Abraham, en esas caricaturas que veíamos de niños, que veíamos He-Man, que veíamos los Thundercats, que veíamos, no sé, Flash Gordon, ves los escenarios, ves el tipo de vestimenta, los personajes, los villanos, y todos son como muy estilo de lo que hacía Frazetta, ¿no? Y obviamente, pues todos esos animadores, la fuente, la inspiración, pues es muy obvia, ¿no? Desde Frazetta. Y entonces llegabas y veías todas estas ilustraciones y eran como muy familiares, pero aparte eran, no sé, eran todavía más de lo que uno conocía. Y pues te enamoras del trabajo, ¿no? Sobre todo como dibujante, que ves lo expresivo que es el trabajo de Frazetta, que sus personajes no se ven tiesos, ¿no? Y eso es lo que me da a mí mucha envidia, porque es algo de lo que más me cuesta trabajo para mí, de tratar de lograr, de conseguir que los personajes se vean muy naturales. Y cuando ya lo logro, veo los trabajos de Frazetta, y Frazetta no es nada más natural, ¿no? Sino que tiene mucha fuerza. Ves sus personajes que, no sé, si uno está extendiendo la mano así de que va a dar un puñetazo, se ve como el músculo con ese tramado que hacía, como que va agarrando la forma del músculo y lo pone tenso, pone las líneas así, no sé cómo decir, como rápidas, se ve que lo trazó rápido. Y entonces el músculo se ve duro, se ve como que está haciendo fuerza de que va a aventar el trancazo. Pero por ejemplo las chicas a veces están como asustadas y no sé cómo le hacía Frazetta, pero realmente las ves, aunque estén de espalda. Si hay un tigre ahí que está a lo lejos y como que se va acercando y hay un hombre ahí que la va a defender, pero ella tiene esa posición, ese lenguaje corporal de que está aterrada, ¿no? Y no sé, yo desde entonces yo ya me daba cuenta de ese tipo de cosas, de esa sensibilidad que tenía Frazetta. Y pues de ahí en adelante, ¿no? Me acuerdo que también había una revista de información de cómics que se llamaba Hero Illustrated. Y dedicaron un artículo muy bueno de Frazetta. Yo me compré ese número exclusivamente por eso. Y así, ¿no? Cuando salían cómics, cuando veía la posibilidad de conseguir un trabajo de él. Por ahí hay un cómic que sacó... no me acuerdo, que lo sacó Norma en español. No me acuerdo quién lo sacó en inglés, la editorial. Era de Vampirella. Y entre varios de las... Son varias historias cortas. Y por ahí viene también una portada que hizo Frazetta para Vampirella. Porque entre muchas cosas, pues Frazetta también ilustró a la vampira de Draculón. Así se llama el planeta de Vampirella. Qué tremendo Draculón. Y pues así. Y no sé cómo, algún día, así de entre lo que va uno pues agarrando, ¿no? Coleccionando de Frazetta, llegó a mí un documental que se llama Pintando con Fuego. Se los juro que no sé ni de dónde no sé dónde lo vi, no sé de dónde lo saqué, pero cuando lo vi fue así de, órale. Ahí nada más fíjense los amiguitos y la gente que sale ahí platicando de Frazetta. Sale Bill Stout, sale el escritor Forrest Ackerman, sale Kevin Eastman, quien es creador de las Tortugas Ninjas, y durante años fue quien dirigía la revista de Heavy Metal. Sale Simon Beasley, sale John Buscema por ahí, sale Joe Yusko. Gerald Brom es uno de los bueno, es uno de mis pintores favoritos de arte fantástico, muy famoso por las cartas del Magic, pero ha hecho mucho arte fantástico también. Sale Bernie Wrightstone, Mike Aluta, o sea, hasta Bo buena Derek, gente, ¿no? Sí. Hasta Bo Derek. Sí, así es. No, o sea, yo dije, cuando había que hacer este episodio, me acordé de ese documental y aquí le dije por eso aquí a Gil y Abraham que teníamos que hablar de ese documental y de Frank Frazetta, por supuesto. Y entonces Gil nos sorprendió con unos libritos. Cuéntanos esa historia de los libros, Gil, porque están muy bonitos. Pues son 5 tomos que son como una compilación del arte de Frank Frazetta. Se llaman El Arte Fantástico de Frank Frazetta.
Me acuerdo que mi padre los tenía cuando yo era niño y siempre se los robaba era de donde yo copiaba los dibujos y demás. Y como todavía los tengo, se me ocurrió escanearlos y pasárselos a ustedes, porque nunca he visto que estén por ahí en ningún lugar, es muy difícil de conseguirlos. Obviamente en internet se encuentran imágenes bastante mal escaneadas la mayoría, y yo lo que traté fue de escanearlo con buena calidad para poderlo disfrutar como debe de ser, ¿no? Pues no sé si les parezca que ya comencemos a hablar sobre este documental que básicamente pues es la vida de Frank Frazetta desde que era chavito hasta sus últimos años. Aquí en el documental todavía estaba vivo, entonces hay varias entrevistas y varios clips donde sale el propio Frazetta ahí hablando de su carrera y de su vida. Pero ahorita nosotros vamos a sumarle la información y vamos a decirles qué fue lo que pasó después de que falleció Frazetta. ¿Sí les parece bien que empecemos a contar ahí de qué va el documental? Sí, claro. Sí. El documental se llama Pintando con Fuego y como les decimos, pues salen un montón de artistas y de directores de cine, y Bo Derek sale por ahí, la chica 10, hablando, ¿no? Entre clip y clip de lo que ellos pensaban sobre Frazetta. Se dice, se empieza a comentar ahí que pues él creció entre esas calles de Brooklyn que estaban pues llenas de gente que venía de Italia. Él es de familia así italiana y pues sabemos que en las calles de Brooklyn en la mafia estaba llena de mafiosos ahí Brooklyn. Pues ahí creció Frazetta. Entonces desde muy chavito dibujaba muy bien. Dibujaba tan bien que en la escuela le dijeron al papá, oiga, es que cómo lo tiene, sino que lo meta a una academia de arte. O sea, ese niño es un genio, debe de meterlo a una escuela donde lo enseñen a dibujar. Y ya el papá se quedó, bueno, está bien. Y lo llevó con un profesor que se llamaba Michael Falanga a su escuela de arte. Y en el documental no lo dicen, pero en uno de los libros que nos prestó aquí Gil, pues ahí comentan que llegó ahí el de chavito, ¿no? Tendría 8 años a esa escuela de la mano del papá. Y el Michael Falanga lo ve y dice, ay, no, otra vez me traen de esos niños que son genios. Yo no los soporto. Y ya vio al niño y dice, bueno, a ver, vente para acá. ¿Ves esta foto con unos patos? Dibújala. Te vas por allá y en media hora me lo traes. Y ya, ¿no? Se fue el Frank Frazetta a dibujar. Hace los patitos y cuando regresa a la media hora, ¿así están bien? Y lo primero que dijo Falanga fue, ¡mamma mía! Así como Mario Bros. Este niño es un genio, ¿no? Y ya, ¿no? Lo puso bajo su brazo, le empezó a enseñar un montón de cosas. De hecho, pensaba, pues ya cuando estaba en la academia, llevárselo a Europa, ¿no? Para que también estuviera estudiando allá. Pero pues se murió Falanga. Que ahí es importante, ¿no? Que cuando entra a la escuela de Falanga tenía 8 años, ¿no? Frazetta. Imagínate, 8 años. ¿No? Entre puro adulto. De hecho, hay quien dice, ¿no? Que Frazetta nació sabiendo dibujar. Y otros que son menos exagerados dicen que aprendió a dibujar al mismo tiempo que a caminar, ¿no? Mm-hmm. que de hecho, uno de los bodegones que presenta en el documental, y es un bodegón clásico de la pintura, está ejecutado como si lo hubiera hecho una persona que tenía ya 10, 15 años practicando pintura. Pero bueno, desde niño ya tenía esta inclinación, esta coordinación psicomotora muy fina y sobre todo esa visión, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Pero sí, a mí me impresionó mucho ese bodegón porque dijo, oye, esto me llevan un niño de 8 años a una escuela de arte y hace este bodegón, en ese momento lo gradúas. ¿Ya qué le vas a enseñar? Tiene su... Nosotros hasta la fecha no podemos. Exactamente, y cuántos nos pasamos años yendo a pintura y no terminamos de aprender, pero bueno, un talento natural que encontró un espacio para desarrollarse. Pero no solo eso, no solo en el arte, pues Frazetta ahí la hacía, ¿no? Pues se fue el maestro, pues él empezó en la adolescencia, empezó a hacerse de su pandilla, y su pandilla ahí nada más estaba formada por Ángelo Torres, que después fue artista de la revista Mad, por Nick Meglin, que fue editor de la revista Mad, por Al Williamson, si le suena el nombre, pues es un gran dibujante, claro. Un maestro también. Es que aquí hay gente y amigos de Frazetta que después les vamos a hacer su propio episodio, porque qué bárbaros. Al Williamson, Roy Franklin, maestrísimo. George Woodbridge, y entre todos formaban una pandilla que se llamaba The Fleagle Gang, o Flaming Eagle. Y van a decir, bueno, ¿y eso qué es? Porque Frazetta lo dice, no nos hagan caso por el nombre, ¿no? O sea, éramos buena gente, aunque suene muy mal eso. Y yo dije, ¿pero por qué suena mal? No, me puse a investigar y resulta que Fleagle Gang
es una contracción Flegel de Flaming y Egel, que sería traducido como la pandilla del beso negro. Así se hacían llamar esos. ¿Cómo los ves? El beso negro, pues es... No, creo que sí todo el mundo sabe, ¿no? Que es el beso negro. Dice Pollizo que esa parte no hace falta explicarla. Sí, dice que es como el beso polaco, pero luego hablamos de eso. Ya hacemos un episodio de eso. Pues ahí estaba la pandilla del beso negro. Jugaban softball en la avenida Matley allí en Brooklyn. Y pues el caso era que él jugaba tan bien, ahí lo ponen en el documental, ¿no? Se ponen a Frazetta y decía, ¿ves esa casa que está allá? Pues yo fui el único que la volé la pelota hasta allá. Y ves ese otro lugar de por allá, pues una vez le dio un batazo hasta allá. Uh-huh. Y decían que los amigos hablan de él y dicen que él era muy atlético, que de hecho había gente del béisbol profesional que buscaban a Frazetta para que fuera jugador profesional. Estuvo en equipos así como... Porque ahí ponen fotografías de Frazetta, ¿no? Vestido con su ropa de beisbolista. Y Frazetta, cuando lo entrevistan y le dicen, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se hizo jugador profesional? Como que se queda pensando y dice, no, pues es que no quise. Hubo muchas cosas que debía hacer, pero pues no, o sea, sí de repente me salía que no las quería hacer. Y ahí quedó, pero ¿quién lo hubiera fichado? Porque él ahí comenta que había un equipo profesional que sí, ya le estaba diciendo, ¿no? Que sí lo contrataban. ¿Serían los Gigantes de Nueva York? Sí, yo creo que sí. Pues entre ese trabajo, estaba muy chavo ahí y Al Williamson fue el primero en empezar en el negocio de los cómics. Y de repente le decía a sus amigos, oigan, ¿saben qué? Es que no me puedo quedar porque tengo que terminar pues una tira cómica que me dejaron. Y ya los amigos le decían, no, pues nosotros te ayudamos. Y Frazetta ahí va a ayudar a Al Williamson a hacer trabajo de lo que llaman en los cómics de fantasma, ¿no? Que es los que se dedican a hacer los fondos o sin tener su crédito, pero ayudando ahí al dibujante principal. Y ahí estamos hablando de que Frazetta apenas era adolescente, tenía ¿qué? 15, 16 años, ¿no? Más o menos ponen ahí. Sí. Y a esa edad es cuando lo contactan con John Utah y para que haga tiras cómicas porque vio que dibujaba muy bien. Y hace un cómic que se llamaba The Snowman, que era un muñequito de nieve. Y no nada más ese, también hacía tiras cómicas de dibujos animados, como de animalitos. Los hacía tan bien y eran tan populares que Warner y Disney lo querían. Y lo llamaban y Frazetta se daba el lujo de decirles, no, yo no quiero trabajar con ustedes. Nunca lo explican ahí, pero no sé, ¿ustedes por qué creen que haya rechazado trabajar en Disney? Me imagino que era así como la panacea, ¿no? En ese tiempo. No sé. Pero él no quiso. Que no me lo imagino trabajando en Disney, ¿no? Mira, lo que pasa es que es mera especulación, tendría que meterme a leer, ¿no? Pero finalmente, adelantándonos en el tiempo, lo que realmente llenó la vida y fue la pasión de Frazetta, pues era la perfección anatómica. Entonces, sus caricaturas de Funny Animals pues, eran buenísimas, pero es todo lo opuesto, es completamente opuesto. Yo pienso que realmente era tan diestro como ilustrador que podía decir, bueno, pues voy a hacer el patito y el ratón y el burrito, me agarran la onda, ¿no? Pero en realidad, pues si no le gustaba eso, pues, ¿para qué iba a dedicarse amargado a la vida a hacer eso? Yo pienso que pudiera ir por ahí, es una especulación. Pues ahí estuvo un rato en las tiras de prensa hasta que llegó a la de Al Cop, esa tira famosa que se llamaba Lil Amber. Que aquí en México se conoció como Mamá Cachimba. Aquí en México se editaba y era Mamá Cachimba. Porque la abuelito, la mamá de Lil Abner, siempre estaba fumando pipa. Yo no sabía que estas tiras las había algunas dibujado Frank Frazetta, ¿no? Porque se acostumbraba que pues el creador firmaba la obra, pero en realidad eran otros los dibujantes que los que hacían las tiras. Y uno de esos fue Frazetta. Y allá anduvo un ratito haciendo tiras cómicas hasta que le encargaron este trabajo que era como una especie de Tarzán que se llamaba Tunda. Y se lo encarga Mark Schultz, o trabaja más bien en ese tiempo al lado de Mark Schultz, que también hay que dedicarle episodio porque también es un grande, ¿no? Si has visto los trabajos de Mark Schultz, pues son así también con ese estilo fracetero. Es que no sé cómo podríamos decirlo. Realista.
pero eran muy buenos anatomistas, muy, no sé cómo describir, ¿no? Un trabajo tan bueno también. Y allí se pasa de la tira cómica a hacer cómics más serios. Que ahí es importante destacar que cuando empieza a trabajar con Al Capp haciendo la tira esta de prensa de Lil Abner, es un periodo de 9 años, ¿eh? Hay que entender que estamos hablando de un periodo que va de mediados de los 50 hasta ya bien entrados los 60, un periodo en el que Frank tenía entre 27 y 36 años, ¿no? Trabajando además para Al Capp sin crédito, ¿no? Porque él era un ghost artist, ¿no? No firmaba, trabajaba y no le daban crédito. Pero a cambio tenía pues un trabajo estable, tenía un cheque cada mes. Pero me interesa destacar, ¿no? 9 años curtiéndose y aprendiendo el oficio, ¿no? Ahora, hay que decirlo también, Lil Abner era una de las tiras, a lo mejor aquí en México, insisto, ya nuestra generación, la mamá cachimba, no la ubicamos tanto, pero en Estados Unidos decir Lil Abner es como decir Pogo, o como decir Dick Tracy, o como decir Magda Mandrake, o el mismo Flash Gordon, son estas grandes tiras que King Feature Syndicates distribuía a nivel mundial. Tal vez no, era muy americano, o sea, era acerca de estos rednecks. Lil Abner es este tipo así mamado, alto, pero increíblemente sonso. Los rucos del pueblo son muy mañosos, muy maleados. Está la clásica Bombshell, o más bien Bimbo, que es esta güera así muy sensual, pero inocentona también. Y es este universo de la cultura americana, de esta comedia de mala suerte, que en Estados Unidos es increíblemente conocida y parte de su cultura del siglo XX, que en el resto del mundo tal vez no se exportó con tanta fuerza como Popeye, como Mickey Mouse, y sin embargo, decir que trabajabas con Al Capp, o sea, Al Capp era una superestrella, era como decir Max Fleischer, pero en las tiras cómicas, ¿no? Como decir Lee Falk, era una persona sumamente bien pagada, por eso se daba el lujo de decir, yo nomás superviso y firmo, y King Feature Syndicate distribuye y pues cobra, ¿no? Y yo cobro mis regalías. Entonces, sí, el mismo Frazetta tenía una chamba muy buena y segura. Pero bueno, ese es el contexto histórico, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ahí que deja Lil Abner? Pues lo deja porque tiene la oportunidad, te digo, de hacer este cómic que se llama Tunda. Y Tunda era una especie así como de Tarzán. Lo crean en los 50s, pero pues Frazetta tiene la oportunidad de dibujarlo. Y como él era muy fan del trabajo que hacía Hal Foster, el del Príncipe Valiente, de hecho lo menciona ahí en el documental, le dice, no, pues es que yo era muy fan de Hal Foster, y entonces tenía la oportunidad de pasarme de lo cómico, de lo exagerado, de la caricatura, a cosas más realistas, y me decía, no te pases, lo tuyo es el humor, el día que se te ocurra hacer algo realista, te vas a ir para abajo. Y Frazetta dice, y cuando me dijeron eso, dije, tengo que hacer algo realista. Eso me daba mucha risa, que le decían que no, y él decía, ¿cómo que no? Ajá. ¿Cómo chingados que no? Y se pasa a hacer historias más realistas. Pero él realmente deja Al Capp porque Al Capp le quería bajar el sueldo, se lo quería bajar a la mitad. También hay una historia así. Y se lo quería llevar a la ciudad de Boston, y Frank lo manda literalmente a volar, ¿no? Y sí, en ese inter hace lo que decías, ¿no? De Sonda, King of the Congo. Trabaja también en una tira de prensa que se llama Johnny Comet, que siempre he tratado de conseguir. Se ven unos dibujos espectaculares, porque ahí sí ya es más Frank Frazetta, ¿no? No es tanto como las tiras de Lil Abner, ¿no? Que realmente no sabes qué es Frazetta y qué es otro cuate o qué era Al Capp. Y también asiste a Dan Barry con las tiras de Flash Gordon que había heredado de Alex Raymond. Y es en ese periodo también cuando hace unas ilustraciones que son muy famosas de Buck Rogers. Las portadas de Buck Rogers están preciosas y clásicas, sí, ¿no? Son maravillosas. También hace algunas historias para la revista, para la editorial Warren, que eran los que hacían las del tío Creepy, cosillas por allí y por allá, pero de repente se quedó sin chamba. Nadie quería trabajar con Frazetta, ¿cómo ves?
Imagínate ahorita cómo se estarían dando de topes en la pared. De que, yo le dije a Fraceta que no. Decían que su estilo estaba anticuado, ¿no? Y pasado de moda. Ni me digas que lloro, porque eso me dicen a mí. No, tu estilo se ve muy viejo. Tienes que regresarte al principio. Y hay quien dice, no sé qué tan cierto sea, que Al Cap fue el que se encargó de hacerle grilla y cerrarle puertas, ¿no? Cuando lo dejó. Y no lo dudo ni tantito. Pues sí, es que el medio siempre ha sido tan pequeño y como dije hace rato, el tipo tenía tanta influencia porque pues vendía un chingo su tira. Que sí, tienes razón, probablemente, sabes que este vato, recordemos, ¿no? En el medio, don't talk trash. O sea, tú dices, no, este vato no vale queso. Y pues todo el mundo se entera. Entonces, injustamente, porque el talento de Fraceta pues, era indiscutible. Es indiscutible, pero bueno. Creo que la anécdota yo diría que tiene bastante fundamento lo que dices. Ahora hay que hacer un paréntesis muy importante, porque en esa época, pues estamos hablando que tenía unos 20 y tantos. Y lo ponen ahí en el documental. Dice, un día andaba ahí en un lugar donde vendían hamburguesas, la típica, ¿no? Fuente de sodas. Y había una chavilla ahí que me gustaba. Entonces empecé ahí a estar más seguido, ¿no? Y un día voy con un amigo y le digo, mira, ¿ves esa chica que está por allá? Y como vio que la señalaba, la chica fue corriendo hacia donde yo estaba. Y dice, y ahí todo se acabó. Porque se casó con ella y todo, ¿no? Y ponen a la esposa de Fraceta, que es fundamental hablar de ella aquí, porque es muy guapa, ¿no? Ahí se ve como una Marilyn Monroe, así delgadita, piernona, nalgona, rubia, muy bonita. Y el Fraceta era galanzón, era así un tipo muy, muy a la Clint Eastwood, ¿no? Bueno, no sé, a mí se me figura así, en los meros 50, que era la época del rock and roll y todo. Y él era el tipo rudo, de esos que los vemos arriba de su moto, porque así lo ponen en las fotografías, con la chava más guapa y él lo menciona en el documental. Nos íbamos por ahí y no, tú no tienes por qué saber qué era lo que hacíamos. Que a mí eso es algo que me encanta de Fraceta, ¿no? Que no es el clásico artista friki, ¿no? No es el clásico de Comics Guy, ¿no? Como lo retratan en Los Simpson, ¿no? Era un tipo duro, era un tipo atlético, bien parecido, como decías, ¿no? Con pinta de rebelde, con el cabello a lo James Dean. Y lo que tú decías, ¿no? Si ves fotos de Fraceta te das cuenta que a lo mejor puedes creerte que eres cool, pero jamás eras tan cool como Fraceta acostado en su motocicleta, ¿no? Y de hecho, oye, y esa anécdota, sí, esa anécdota que comenta que un poquito más adelante, que ya un hombre de familia y están los niños ahí pegándole haciéndose clásico niño puñetas pegándole al saco de boxeo. No, mijo, le tienes que pegar así, palo, y lo reventó. Y dices, sí, tienes razón, hay este estigma de que luego el artista es alguien así, niño rata, y te encuentras con que, ¿sabes qué? Yo no me hubiera agarrado a palabras, yo no me hubiera hecho de palabras con este hombre, porque sí me rompe mi madre. Respeto en todos los sentidos. De hecho, él jamás se definía como un artista, él decía que era un deportista, era un fotógrafo, era un golfista, ¿no? Y lo mencionan aquí en el documental y es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, que eso es justo lo que lo hace un gran artista. Y decía Henry Rollins también, el que fuera vocalista de esta mítica banda de Black Flag, que cuando el cuerpo es fuerte, la mente también tiene pensamientos fuertes. Y estoy completamente de acuerdo, Fraceta era capaz de retratar la fuerza como él, si lo podía retratar como él lo hacía, es porque él era fuerte, no sabía retratar una cachetada brutal, porque él te podía dar una cachetada brutal, ¿no? Y lo que decía Miguel, y las mujeres también. Las mujeres que hacía eran su esposa, así, nalgona. Él acaba siendo su musa, ¿no? Sí, incluso, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que comenta Bo Derek acerca del retrato que hizo de ella en una marquesina. Que está bien simpático porque dice, señora, usted no necesita que nadie la retoque, usted es perfecta. Y sin embargo, hace un comentario muy bonito que ahorita lo vamos a mencionar. Que también, algo importante, ¿no? Que Ellie, además de su esposa,
lo supo complementar muy bien, ¿no? Porque él era el artista y ella se encargaba de la parte económica, de la parte comercial. Ella es la que arrancó el museo, ella es la que empezó a vender las serigrafías y los pósters y demás. Y si no fuera por ella, pues quizás Frazetta no sería tan conocido como lo es hoy en día, ¿no? Y además, lo que también comentaba Miguel, ella viene siendo la representación de lo que acabaría siendo la mujer Frazetta, ¿no? Esa mujer que es bajita de estatura, que es muy sexual, muy voluptuosa y con un atractivo erótico y animal, ¿no? Imagínate, si era así como la pintaba, qué rayado estaba el Frazetta. Y no solo eso, ahorita lo que está diciendo Abraham es que no solo se lo debemos, le debemos toda esa parte comercial que hizo él y con Frank Frazetta, sino que todos los artistas de los cómics pues se lo deben también a ella, porque de ella fue la idea de decirle a Frazetta, diles que te devuelvan tus originales, diles que te devuelvan tus trabajos, y gracias a eso después pudo realizar el famoso Museo de Frazetta, realizarlos, lo que ahora le llaman, no es que voy a llevar mis prints a la convención, pues la idea original es de la propia Eli, que dijo, no, pues hay que sacar pósters, ¿no? de las pinturas y venderlos, y ella fue el genio detrás. Entonces no nada más llegó a Frazetta, ¿no? Esa ola llegó pues para todos los dibujantes. Que a mí me gusta mucho que también de esa época, ¿no? Que él no quería, de niño él no quería ser artista, él quería ser atleta profesional, ¿no? Él quería ser, como tú bien decías, jugador de béisbol, ¿no? Y de hecho lo mencionan ahí en el documental y es algo que encanta. Hay una escena ahí muy, muy simpática en el documental en el que Ralph Bakshi, que se ve que además Bakshi es un tipo cotorrísimo, dice que Frank podía haber hecho lo que él quisiera, ¿no? Que él si se lo hubiera propuesto podría haberse dedicado profesionalmente al béisbol, ¿no? Que Frazetta podía hacer cualquier cosa que se le meta en la cabeza cuando quiera, pero el problema es que nunca se propone nada, ¿no? Sí, se ponen a reír. Sí. Pues justamente en la parte que sigue de la historia es que Frazetta se queda sin trabajo, ¿no? Ya decíamos que parece que lo bloquean, no, ninguna editorial quiere trabajar con él. La propia familia empiezan a decir, no, pues en esa época nos la pasamos muy mal. Hasta que un amigo de su infancia, justamente Nick Meglin, el que era parte de la pandilla del Beso Negro, editor de Mad entonces, le dice, pues vente a hacer unas ilustraciones, vamos a estar poniendo a artistas, ¿no? De la farándula. Y hace una caricatura de Ringo Starr. Y la caricatura gustó tanto, y si la ven por ahí, pues sí es muy expresiva, que hizo que Hollywood lo viera, ¿no? Voltearan a ver, mira, él sabe hacer caricaturas. Y es esta época, en los finales de los 60s y 70s, que la mayoría de las películas, sobre todo las de comedia, las cómicas, ponían esos pósters dibujados, no sé, había un montón de películas de lo que quisieras, ¿no? De ciencia ficción de Disney que eran pintadas, y pues ahí fue a dar Frazetta. Y Frazetta lo comenta, ¿no? Dice, me pagaban 100 veces más de lo que me pagaban por una tira cómica, pues yo encantado, ¿no? Y empezaron a pelearse así mi trabajo. ¿Y ahí qué les gustaría comentar, Gil, Abraham, de esa época? Pues de esa época es importante entender que viene siendo el periodo de transición entre el dibujo tradicional de cómics, con el que había empezado, con Lila Abner y compañía, y la pintura al óleo que vendría después, porque cuando empieza a pintar los carteles, los hacía para un montón de comedias principalmente, lo hacía con una técnica de dibujo con color, principalmente de acuarela, que no era todavía pintura, ¿no? Entonces viene siendo la transición entre el dibujo hacia lo que vendría después, que sería la pintura al óleo, ¿no? Y a comentarle a la gente, no sé, hay alguien por ahí que entre la gente que nos escucha que necesite motivación o que se sienta muy viejo para lograr algo, pues solo tiene que recordar que Frank Frazetta empezó a pintar hasta bien pasado los 30, ¿no? Y vaya, ¿no? Imagínate los que conocían el trabajo de Frazetta y que le dijeron que no, y empiezan a ver esos carteles, lo que él podía hacer con el color, porque todo el trabajo previo pues era con tinta, ¿no? Nada más. Y es que ya me imagino al que haya visto lo que dejó escapar. No. Bueno, es que ahí lamentablemente la diferencia entre un buen publisher o un buen editor y uno malo es la visión. El bueno va a decir, espérate, este tiene potencial, ¿qué podemos hacer para dirigirlo hacia algo más ambicioso? Y el malo va a decir, no hombre, no vas a ir de Lil Abner y de los animalitos graciosos, y es todo lo que puede hacer.
esa es la gran diferencia, y los grandes editores en la historia son los que han sido visionarios. Ahora, aquí entra esta anécdota que les decía de Bo Derek, que es una mujer hermosísima que en ese momento estaba convertida en el sex symbol mundial y dice, me gusta mucho cómo me dibujó en un póster de una película de espaldas, desnuda, acostada, porque dice, yo soy de caderas más escurridas, ¿no? Soy un poquito más ancha de hombros, y él me dibujó muy curvilínea, ¿no? Me puso las pompitas que yo digo que no tengo, ¿verdad? O que no tenía en ese tiempo, pues me hizo más bonita de lo que soy. Y dije, bueno, pues es que usted no merecía, más bien no requería mucho adorno, pero aún así Frazetta la supo realzar y hacer un póster de una película muy, muy sensual. Y volvemos a lo mismo, eran los 60s, empezaba todo el destape del cine y pues ella lo platica con una sonrisa, ¿no? Y al mismo tiempo es muy interesante cómo de estar desempleado a entrar al mundo de los pósters de cine, que dice, y llegaba el primer cheque y dijo, oye, pues esto está genial, vamos a comprar una televisión a color, porque ya tenía, ya estaba casado, ya tenía familia, y empieza esta época buena de vacas gordas, de bonanza para el Frazetta, dedicado a hacer estos pósters que tienen su encanto, son muy de esa época, de varias películas que a lo mejor no son algunas tan conocidas, y sin embargo están muy bien hechos los pósters, y aunque sean en caricatura, la aplicación del color, el dinamismo, pues es innegable. Como decía Gil hace un ratito, cuando sientes la fuerza de un golpe, de un salto, de ir corriendo, lo que sea, puedes transmitirlo en el dibujo, no es algo posado, es toda la cinética del cuerpo influyendo en todos los músculos y huesos del cuerpo, y eso era maestrísimo, pero aún no llegaba a su gran momento, ¿no? Todavía no llegamos al nacimiento del Frazetta, no solamente excelente, sino legendario. Pero ya nos estamos acercando, porque en esa época también le estaba yendo muy bien con estos carteles de cine, y algún amigo le propone, oye, ¿sabes qué? Pues es que queremos hacer ilustraciones para libros, va a haber uno que se llama Tarzán y el Imperio Perdido, y pues no sé si quieres ahí hacernos la portada, pero no podemos pagarte lo que te pagan aquí en el cine. No hay bronca, tú pásamelo y lo hacemos. Y era esta onda de Frazetta, pues imagínense, le iban a pagar menos, pero por el gusto de volver a dibujar a Tarzán, ya en tono realista, pero pintado a colores, y fue un boom. Y seguido de eso, le piden para hacer otro libro, y otro libro, y otro libro, y cuando están contando eso en el documental, a mí me dio mucha risa, que sale Joe Yusko, y empieza a decir, es que yo iba a las librerías, buscaba así las portadas de Frazetta y las arrancaba y me iba corriendo. Y sí lo creo. Eso no se hace. Fíjate que ese fue un momento histórico bien interesante para la ciencia ficción y la fantasía en general. Veníamos de un desgaste, bueno, yo no había nacido, pero se venía de un desgaste en la década de los 50 y principios de los 60 de los géneros, que cuando se empieza a rescatar todo lo que era la literatura pulp clásica y se vuelve a reeditar, estoy hablando de Edgar Rice Burroughs, de H.P. Lovecraft, de Robert E. Howard, y empiezan a aparecer estos editores que están retomando eso y lo vuelven a presentar al público, y llega este hombre, Frazetta, a entregarnos un Tarzán musculoso, salvaje, con un leopardo por ahí en las lianas, y dices, oye, es que esto es una ventana a un mundo, y le entrega estos personajes a una nueva generación. Justo cuando esos editores estaban volviendo a sacar a la luz estos personajes que habían estado de moda 40 años antes en las revistas pulp, o 30 años antes, encuentran un nuevo público, y eso es algo fundamental para lo que después sería el resurgimiento de la ciencia ficción a través de el New Wave
y la fantasía, la gran explosión del arte fantástico que vino después. Y vaya obras, ¿no? Que dejó en esa época. Ahí otra vez lo llaman para hacer cómics. Y ahí yo creo que es el punto más alto. Y es aquí donde les decimos que su esposa es la que empieza a decirle, oye, ¿sabes qué? Que te regresen las obras, que no se las queden, ahí vamos a hacer algo con eso. Que se me hizo muy simpático también ahí cuando comentan que llegó un punto, ¿no? En que los libros se vendían solo por las portadas, sin importar de qué trataban ya las novelas. Y tenían tanto éxito las portadas de él que los editores le empiezan a pedir cualquier dibujo que tengas por ahí, mándamelo, ¿no? Y nosotros aquí buscamos en qué novela podría ir bien y lo publicamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, es que eso es visión. Sí, claro. Cuando dice, creo que esa del mamut, que dice tú mándamela y yo me hago cargo de encontrar una historia que cavernícolas, oye güey, son cavernícolas pero nunca sale un mamut, no importa güey, es Frazetta, o sea, no importa, sale un cavernícola, o más cabrón, decir, a ver, fulano de tal, ven y escríbeme una historia sobre esta imagen, y lo hacías, o sea, Michael Moorcock, que él le da esta imagen a los personajes de Michael Moorcock de Espada y Hechicería, estas enormes obras de Jack Band que en ese momento estaba en su cúspide como escritor de ciencia ficción, y dices, un gran nombre de un escritor, emparejalo con un gran nombre de un artista y empieza la era dorada de la ciencia ficción de el New Wave. Fíjate que yo hace poquito tuve una discusión ahí de esas discusiones en internet. Tampoco es así la gran cosa. Y un escritor de cómics puso ahí de repente de que los dibujantes pues no eran nada sin los escritores, ¿no? Que no podían crear una historia, no podrían existir si no existieran los escritores. Y yo le dije, pues no estás mal, o sea, es igual de importante, o sea, no puedes poner a uno delante del otro, ¿no? Son trabajos en equipo y todos tienen su importancia. Y dice, sí, pero sin el escritor, si no existe la historia, entonces no se puede crear una historia a partir de una ilustración. ¿Cómo no? Y lo primero que le pongo es, y entonces, ¿qué me dices del Dead Dealer, no? Que ahí fue al revés, ahí primero se hizo la ilustración y luego el guión. Y me dice, no, es que tú no quieres entender. Y paró la discusión y ya no me siguió diciendo nada. Saqué mi as bajo la manga, que fue Frank Frazetta. Pues sí. No, y vamos a entrar aquí hablando de resucitar el pulp. No me lo van a creer, pero las historias, la veintena de historias de Robert T. Howard de Conan no fueron un éxito en los 30s. Robert T. Howard era, junto con H.P. Lovecraft y con Clark Ashton Smith, de las grandes estrellas del pulp. Todo lo que publicaban atraía a mucha gente. Pero Robert E. Howard era muy famoso por historias de boxeadores y tenía por ahí otro personaje que se llamaba Kul el Conquistador de la Atlántida. Y Conan se empieza a publicar en sus últimos 4 años de vida. Robert E. Howard, un tipo alto, fornido, boxeaba, otro tipo con el que no te hubiera gustado intercambiar un par de golpes porque te hubiera sembrado. Lovecraft le decía en una historia Bob Dos Pistolas. Escribía historias de vaqueros también. O sea, escribía mucho de acción. Eventualmente, bueno, fallece su madre, se suicida. Y Conan, cuando Frazetta hace esta ilustración, que es un cimmeriano muy diferente a lo que anteriormente se había descrito a Conan en el pulp, y lo veía ser una especie como de príncipe valiente, así delgado, marcado, güerito, y de repente Frazetta entrega a este asesino de mirada brutal, lleno de cicatrices, increíblemente musculoso, un hombre nórdico pero tostado por el sol y por la sangre y el fuego, encima de un montón de cadáveres, cuando L. Sprague de Camp y Lynn Carter están resucitando estos textos y están escribiendo, porque mucho de lo que existe de Conan ahora lo escribieron ellos, están escribiendo nuevas historias de Conan. Entonces el Conan que conocemos es producto, sí, por un lado de L. Sprague, Lion Sprague de Camp y Lynn Carter, pero también definitivamente de Frazetta. El Conan moderno es una creación visual de Frazetta. Sí, totalmente de acuerdo. Frazetta es el que define la imagen gráfica de Conan, es el que le da la imagen definitiva. Como bien decías, ¿no? Antes
Todos los ilustradores lo habían retratado con una influencia griega o romana, ¿no? Lo dibujaban con toga, bien peinado, y ninguno había sabido capturar la fuerza y la violencia de ese estado salvaje de los relatos de Robert E. Howard, y tampoco esa lucha constante entre la barbarie y la civilización. Y el Conan de Frazetta es la versión definitiva, y no somos los únicos que lo pensamos. El mismo John Buscema sale ahí en el documental. John Buscema, quien fuera dibujante de cabecera del cómic de Conan en Marvel durante un montón de años, lo dice en el documental, y además con una modestia más que genuina. A la gente que no conoce las novelas o que no conoce la imagen gráfica de Frazetta, decirles que no se confundan, que Conan no es Arnold. El Conan original de las novelas de Howard es tal cual y como lo dibuja Frazetta. Claro, y ha permeado todavía hasta la, como dice Abraham, hasta la época actual. El Khal Drogo de Game of Thrones, pues es obviamente Conan. Y es el Conan que hacía Frazetta. De hecho, Jason Momoa fue Conan en una película, ¿no? Sí. Sí, hizo una película donde él era Conan. Sí, tal cual. Sí, ¿verdad? Y fíjate, esa película de Conan no está tan mal, no es la gran película, o sea, está entretenida. Pudo ser muy buena con otro director o no sé, con una mejor historia. Sí, una mejor pero historia. No es mala. Porque Momoa está perfecto en el papel de Conan, mejor que Schwarzenegger, pienso yo. Sí, porque es más parecido al Conan que hace Frazetta. Sí, Schwarzenegger es un fisicoculturista, no tiene nada que ver. No lo supieron retratar con las cicatrices, ¿no? Y todo. Sí, y es muy inexpresivo el Schwarzenegger. Hasta cómo se mueve, es torpe el tipo, ¿no? Que de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar de la película de Conan que también se menciona, pero no nos adelantemos porque nos falta algo importante. Ya entrando en la década de los 70s, cuando precisamente hablaban de Ralph Bakshi y hablábamos al principio de Fuego y Hielo, que empieza pero eso fue despuesillo, sí. No, pero si quieres sí habla de Conan. No, porque pero pues Ralph Bakshi empieza en los 70s a hacer cine de animación para adultos. No, pero de lo que podemos comentar de lo que podemos comentar, por ejemplo, de Conan, ahí lo menciona como una anécdota, no me acuerdo quién era el amigo, creo que era el director, ¿no? Justo de la película de Conan, que en esa época, no, pero esto fue después, tienes toda la razón, Abraham. Iba a platicar de que Dino de Laurentiis no le quería comprar la pintura de Catgirl a Frank Frazetta. Y le decía, no. de italiano, por favor, véndemela. Y Frazetta, no. Y ahí te van unos cientos de miles de dólares, véndemela, ¿no? Ajá, hacía, levantaba billetazos y no, es que esa me gusta cómo quedó. También hay que comentar, por ejemplo, que Frazetta retocaba mucho las pinturas. Hay una pintura que especialmente me gusta mucho de Conan, que se llama The Destroyer. La primera la hizo en los 70s, a principios, en el 71. Y es el Conan que está encima de una turba de salvajes, de guerreros. Se ven las nubes atrás en un segundo plano muy a lo lejos, pero son unas nubes como que va a haber tormenta, ¿no? Como que se estaban oscureciendo y hay luz atrás. Y el Conan tiene su casco así como vikingo y los dos brazos extendidos al frente. Y a todo el mundo le gustó, ¿no? Pues te quedó genial la pose, está fregoncísima, se ve musculoso, se ve poderoso el Conan. Luego la retocó y a mí me gusta mucho que los primeros planos, Frank Frazetta le gusta mucho meter las sombras muy oscuras, muy negras. Y los segundos planos pues les mete muchos colores, no es de esos pintores que mete una sola tonalidad. Llegas a ver rojos, verdes, azules sobre la piel, naranjas, amarillos, cafés, o sea, como que metía de todo, pero da esta atmósfera como de que está nublado todo, pero a la vez se ve cálido. No sé cómo decirlo. Hizo una segunda versión que se publicó en un libro de pinturas de Frazetta, que se llama El Tesoro de Frazetta. Y después viene esta tercera versión, que es de mis pinturas favoritas de Frazetta, de Destroyer. Ya fue a finales del 77, en el segundo libro que se hizo de Frank Frazetta, en la tercera edición. Y entonces él dice, es que yo quería meter a Conan con una pose donde se viera mucho más peligroso. Y entonces se me ocurrió hacerle el brazo hacia atrás, así como de que está a punto de cortarle la cabeza a alguien. Y entonces ves la expresión del Conan, así como de que ya tiene medido al que le va a cortar el hocico. Y se ve así el hacha hacia atrás, pero tiene estos detallitos de que el hacha tiene así como manchitas de sangre, de que ya la utilizó por ahí. Se ve como los collares que traen se mueven así con tiene el movimiento así de que acaba de girar.
y de que ahorita le va a tocar un moquetazo a alguien. Es eso, que sus ilustraciones son de que todo está a punto de pasar y como que ahí tomaron la foto, ¿no? Es que lo que dices del collar, el collar que se queda con la inercia moviéndose, está espectacular. Eso, es que siempre se le ve movimiento a las pinturas de Frazetta. Y a mí eso se me hizo bien interesante, ¿no? Como él nunca estaba conforme con el trabajo y siempre hacía como esos retoques. Que eso que comentas es importante porque Frazetta es famoso por repintar varias veces la misma obra. Y si algo no le gustaba, lo pintaba de nuevo, pero el tiempo lo pintaba encima, utilizaba el mismo lienzo. Entonces muchas versiones viejas de la misma ilustración se han perdido porque pintó encima. Y a mí me parece algo brutal el que es esa confianza que tienen los grandes artistas de tomar algo que para los demás parece perfecto y deshacerlo del todo y volverlo a hacer. Tú ya que tienes un cuadro que es famoso y demás, ¿te atreverías a pintar encima y mejorarlo como hacía él? Ahora, eso es algo que los pintores rafaelistas hacían. O sea, como dices, los pintores verdaderamente descomunales en talento, no, es que no está bien, va para atrás y pintaban otra vez encima y volvían a empezar de cero y lo hacían mejor. Y lo ves con estas comparaciones que de repente se ponían cómo estaban antes, por ejemplo, la pintura de los neandertales y cómo la volvió a hacer y dices, es que sí la mejoró. Claro, como dices, la confianza. Que también acaba siendo un poco triste el que se pierdan las versiones anteriores. Porque hay luego muchas discusiones entre los fans de... A mí me gustaba más la versión anterior de Destroyer, ¿no? Y ya no existe, la pintó encima, ¿no? Bueno, le tomó fotos, es lo bueno. No, y como decimos, realmente la confianza de un artista en decir, yo sé que lo puedo hacer mejor y no hay bronca, empiezo de cero. Incluso esa anécdota que dice que le tenía un encargo, lo tenía que entregar el día siguiente y oye, me acabo de dar cuenta que no tengo bastidores y arrancó un pedazo de madera y pintó en el pedazo de madera. O sea, dices eso, incluso actualmente con todo este show de lo que se llama ahora entre comillas arte postmoderno, el simple hecho de haber arrancado un pedazo de madera hubieran dicho, eso ya es arte, ¿no? Está creando un happening. Se me hace muy simpática la anécdota que cuenta de cuando está ahí en su estudio y lo están entrevistando. Y dice, a ver, los reto, agarren cualquier cuadro de los míos y díganme qué le mejorarían, los reto. Porque yo no he podido, ya la versión que dejé es la mejor que yo pude hacer. No, y se ve que conocía muy bien las sombras porque también ahí lo mencionan que él es muy fan de la fotografía y ponen ahí en su estudio así como un mueble donde están como, ¿qué te gusta? Ahí como 60, 70 cámaras. Sí. Y él sabe, pues los fotógrafos son, los buenos fotógrafos saben de dónde utilizar la luz, dónde meter las sombras, de qué manera, ¿no? El ojo va a viajar así en el cuadro y cómo ponerlo de tal manera que funcione, ¿no? Los elementos. Y pues un expertazo así con un ojo tan entrenado para la fotografía, pues fácil, ¿no? En la pintura ya sabía dónde meter la sombra, cómo funcionaba todo para que el ojo cuando llegara ahí a ver, pues vieras ahí, ¿no? Enseguida, esto me captura, aquí está la luz, pero luego voy a ir viajando para seguir viendo todo lo demás. Y por ejemplo ese de Destroyer es un muy buen ejemplo porque vemos la parte central, pues es Conan, pero ya si vas bajando la mirada, todos los personajes que están por ahí, pues hay unos que están masacrados, hay otros que están como a punto de atacar, pues vas viendo, ¿no? Así de derecha a izquierda asomándote, ¿no? Por todos los que hay. Incluso hay uno que me llama mucho la atención, hay uno que parece como que tiene unas esposas, no sé si fue una broma que nos hace Frazetta o es parte de las armaduras con los que está peleando. Pero también igual, ¿no? Lleno de detallitos, lleno de texturas, lleno de sombras, lleno de sangre, hay mucho que ver. Y es lo bonito de los cuadros de Frazetta. Cada ilustración te puedes quedar ahí 10, 15 minutos, media hora, allí viendo, ¿no? ¿Qué tanto hizo? ¿Cómo lo hizo? Aprendiendo. Y en esa época ya era tan popular Frazetta, ahí lo menciona, que pues los artistas de Hollywood se hicieron fans de Frazetta. Y él dice, no, pues es que yo estaba nervioso, que ellos venían a verme porque también estaban nerviosos. Y dice, y todos estábamos nerviosos. Llegó ahí y ahí ponen a Bo Derek, ponen a Sylvester Stallone,
ponen a Clint Eastwood también. A Clint Eastwood, George a Lucas. Dino de Laurentiis. ¿A quién? George Lucas. George Lucas sale también ahí. Imagínate, ¿no? ¿Con quién se codeaba? No, y en esos años que fue cuando empezó a tener éxito vendiendo pósters, postales, calendarios, serigrafías, portadas de discos, pues compra la casa, un terreno gigante de 67 acres en Pocono Mountains, en Pensilvania, y arma ahí su estudio y su casa de ensueño. Y totalmente de ensueño, ¿no? Así junto a un laguito, entre el bosque. Además, un tipo que venía de Nueva York y se va pues, al campo completamente. Al monte, pues sí. Al monte. No, de hecho lo ponen, ¿no? Dice que al principio tuvimos que matar no sé quién sabe cuántos murciélagos. Pero está espectacular donde vivían. Paraíso eso. Oye, es que las anécdotas que luego dicen los amigos y la familia están muy buenas. Porque hay una parte donde va con su mamá, ¿no? Y dice, aquí está mi mamá. Y la mamá lo saluda así bien alegre. Hay otra parte, por ejemplo, donde está él con un amigo y el amigo empieza a decir, un día Frank estaba como tristón, ¿no? Porque decía, es que dicen que yo dibujo puros culos gordos. ¿Verdad que no dibujo culos gordos? Y el amigo se le queda viendo y dice, y yo no tuve corazón para decirle que sí, nada más le dije, tú dibuja a las mujeres como tú quieras, Frank. Tú no te preocupes de eso. Buenísimo. ¿Te parece que mandemos a comercial ahí, Miguel? Claro que sí, Gil, vámonos a un comercial y cuando regresemos seguimos hablando de la vida de Frazetta. Hay un país lleno de soñadores entre el Bravo y el Usumacinta, que un día decidieron viajar más allá de la Tierra para conocer las estrellas y enfrentar con valor nuevos retos, para vencer sus limitaciones y convertirse en leyendas. Un país donde los astronautas del futuro son llamados mexicanos. Astronautas mexicanos. Pues volvemos platicando aquí de Frank Frazetta, y llegamos a esa época en que el director Ralph Bakshi hace la película de Fire and Ice. Y ahí tú tienes mucho que contarnos, Abraham. Sí, pues como decíamos, en el momento que Frazetta empieza a saltar a la fama por las portadas de estos libros en la época del resurgimiento de la literatura fantástica en Estados Unidos, finales de los 60s, principios de los 70s, Ralph Bakshi ya había hecho, ya tenía callo haciendo esta caricatura tan famosa de El Hombre Araña del 67, y también una que aquí vimos en México que se llamaba Meteoro Robin Hood, también era dirigida por Ralph Bakshi. Cuando él decide brincar al cine de animación para adultos, es en el 72 con la película de El Gato Fritz. ¿Quién creó al Gato Fritz en los cómics? Con X, no CS, cómics, pues nada menos que Robert Crumb. Y aquí viene esto que les comentaba fuera del aire, que en el documental de Fire and Ice, de Pintando con Fuego, vemos que Ralph Bakshi pues es un tipo muy agradable y cotorrea y todo, pero realmente tuvo muchos problemas con Robert Crumb porque no respetó la visión que Crumb tenía en el cómics. O sea, en el cómics era algo... sí, obviamente en la animación hay mucho sexo, hay muchas drogas, pero no se compara con lo que se veía en el cómics. Entonces, hacer más suave al personaje del Gato Fritz en la película, pues fue una de las cosas que le molestó mucho a Robert Crumb. Pero bueno, Ralph Bakshi, después de esto, brinca con esta película recordemos, estamos en la época en que los hippies todavía están ahí, la cultura de las drogas, de los hijos de las flores, y hacer películas de caricaturas en los principios de los 70s para adultos fue una tendencia importante. ¿Por qué? Porque no solamente lo estaba haciendo él, Osamu Tezuka también lo hizo, y también en los 70s va a llegar René Laloux, que con esta famosísima película del planeta salvaje.
y empieza a haber un público muchísimo más sofisticado para las caricaturas, que son los adultos. Vendría una obra basada en la obra de Moebius, Wizards, en el 77, la lamentablemente malograda El Señor de los Anillos en el 78. ¿Por qué malograda? De Bakshi. ¿Perdón? De Bakshi también. Sí, estoy hablando de lo que hacía Ralph Bakshi. Recordemos que la portada, la carátula o el póster de esta película lo hace Frazetta. Esta famosa imagen de Gandalf con la espada y los hobbits cerca de él. Esta es una cosa que hace Frazetta. Entonces ahí empieza a haber este acercamiento. ¿Qué hacía Ralph Bakshi? La técnica del rotoscopio consiste que filmas a una persona y encima de la filmación lo usas como una base para dibujar algo que estuvimos muy acostumbrados de niños a ver en las caricaturas de Filmation, de Flash Gordon, de Tarzán, de Llanero Solitario y por supuesto de He-Man. Entonces la técnica del rotoscopio, si es aplicada correctamente, puede ser tan impactante como lo es ahora una animación por computadora, con una enorme precisión en el trazo, pero si no está bien aplicada puede ser desastrosa, como se ve el Balrog de la película del Señor de los Anillos. Entonces, aún así, con toda esta experiencia, llegamos al año de 1983 con esta película que mencionamos al inicio del programa, que es Fire and Ice. Y la de Fire and Ice sale en los 70s, ¿no? Era 83, sí. Ah, pues también en esa época más o menos, un año después sale... Bueno, un año después sale en 92, poquito antes, la película de Conan, esa que dirigió Dino De Laurentiis. Que no que dirigió, que él produjo Dino De Laurentiis, porque la dirigió John Milius. Y hay muchas escenas con con Schwarzenegger de Conan que si vemos el arte de atrás, pues están muy basadas, ¿no?, en las pinturas de Frank Frazetta. Incluso lo querían traer al propio Frank Frazetta para que fuera ahí como consultor de arte, pero él no quiso, él nunca se quiso mezclar ahí con el negocio del cine. No solo en esa, en varias películas siempre lo estuvieron llamando, ahí lo mencionan en el documental. Y Frank pues era ajeno, ¿no? Totalmente. Nada más les daba así como que la bendición, que te vaya bien, sí, de repente veía, opinaba, pero no se metía a trabajar en las producciones. Ya ahí estamos hablando de que ya Frank ya estaba grande y justo a los 54 años tiene un problema de tiroides. Pero él no sabía que era de tiroides. Bueno, ahí antes de que te adelantes, porque sí, digo, para quienes no hayan visto Fire and Ice y hay ahí no es que te contradiga, pero lo menciona en el documental. ¿Por qué el rotoscopio, la técnica de rotoscopio de Fire and Ice es tan buena? Porque ahí sí se metió a asesorar. Esta historia que habla de un mundo en el final de la Edad de Hielo y la hechicería existe y el reino de los hombres está enfrentando a la bruja Juliana y a su hijo, que hacen avanzar los glaciares y mandan sus hordas de neandertales a atacar a los hombres. Todo este universo es una creación de Frazetta y de Ralph Bakshi. Entonces, cuando él le decía cómo debían moverse, decía Ralph Bakshi, vamos a filmar para el rotoscopio cómo deben moverse los bárbaros, los hombres salvajes. Y Frazetta daba ciertas indicaciones a los actores. Y los técnicos de rotoscopio decían, eso que este hombre quiere hacer es imposible, no lo van a poder hacer. Y Frazetta lo hace. No, tienen que correr así. Y dice, oye, mira el tipo, la edad que tiene y la fuerza que tiene para trepar una loma encorvado, y regresa corriendo como simio. Y dicen, oye, si el señor lo está pudiendo hacer, lo tenemos que poder hacer nosotros. Que me lleva al comentario que hacía de que efectivamente la técnica de rotoscopio del Señor de los Anillos es terriblemente pobre cuando aparece el Balrog, sumamente deficiente hablando en la cuestión técnica, y en Fuego y Hielo es completamente diferente. La misma Tigra, la princesa Tigra, en esta escena donde para escapar de sus captores los empieza a seducir metiéndose a bañar a un pantano y sale y todo eso, lo hizo una actriz. Entonces realmente te estás dando cuenta que el trabajo físico actoral que se hizo tiene un nivel mucho más alto. ¿Por qué?
porque Frazetta estaba involucrado y Frazetta sabía exactamente cómo quería darle movimiento a eso que él pintaba. Pero bueno, como dices... Que en el Señor de los Anillos yo creo que el problema fue que muchas escenas de rotoscopio no las volvieron a trazar a mano, sino que como que les aplicaron un filtro que daba el aspecto como de dibujado, pero no era dibujado y se ve falsísimo. Sí, lo que pasa es que en Wizards también habían hecho algo así, con una escena donde llegan unos guerreros con cascos con cuernos y lanzas, y te das cuenta que lo único que están haciendo es filmar en blanco y negro, invertir y ponerle así como una... Sí, le ponen un filtro y hacen todas las... No de Photoshop. No, todo era fotográfico, pero sí, Y acentúa la sombra y como que parece blanco y negro dibujado, pero se nota falso. Y en Fire and Ice sí lo dibujaron. Exactamente. Y bueno, insisto, aquí hay una gran diferencia y es la visión de un autor, ¿sí? Porque bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho por razones personales la película Heavy Traffic. Tal vez no sea la más recordada de Ralph Bakshi, pero no hace tanto abuso del rotoscopio. Me atrevo a decir que casi ni hay. Y se ve muy bien la calidad de la animación. Entonces tiene mucho que ver con eso. Si te pones a rever la versión del Señor de los Anillos, que además no está completa, es nada más el primer libro y medio, y la comparas contra la versión de Peter Jackson, hay muchísima influencia, pero a lo que voy, digo, obviamente nada que ver, ¿no? Pero hay muchísima influencia, hay escenas que están calcadas, por ejemplo, cuando está Frodo y lo está siguiendo el jinete negro y se esconde debajo de las ramas de un árbol y pasa por encima el jinete negro buscándolo y lo empieza a oler. El punto de vista de la cámara y todo está calcado de la de Bakshi. Ahora, hay otra cosa ahí, digo, un paréntesis hablando de arte fantástico y de animación. Para esa década, ya El Señor de los Anillos también había tenido un resurgimiento muy fuerte y artistas como los hermanos Hildebrand ya habían hecho interpretaciones, ya había incluso calendarios anuales del Señor de los Anillos. Había mucho arte fantástico basado en El Señor de los Anillos, del que pudieron beber tanto Ralph Bakshi como después Peter Jackson. Eso también valga la mención, ¿no? Y de hecho, volviendo al tema, Frazetta tiene una serie de imágenes e ilustraciones de Señor de los Anillos que influenciaron muchísimo, sin crédito además, porque no se lo dio Bakshi a la película que hizo él, ¿no? Sí, así es. Y bueno, como decimos, parte de este boom del arte fantástico fue porque, oye, si las portadas de los libros las está vendiendo Frazetta, pero yo no puedo pagar a Frazetta, ¿a quién sí puedo pagar? Y empiezan a surgir pues todos sus alumnos, que no estamos demeritando a nadie, hay enormes ilustradores fantásticos que beben de la influencia de Frazetta. Así que también él en cierto sentido fue un parteaguas comercialmente hablando para ese género de pintura. Pues ya después de eso es cuando ya a los 54 años tiene este problema de tiroides, pero no se lo diagnosticaron enseguida, ¿no? Sino esa parte a mí me impactó del documental, es una parte muy muy triste, ¿no? Muy triste, y aparte los doctores ya ves que le decían, no, lo que pasa es que usted se ha vuelto un poco loco por las pinturas, es una consecuencia de las pinturas que usted hace. O sea, ¿cómo va a ser? Sí, lo que pasa es que, como decías, empieza a tener problemas de salud, empieza a sentirse enfermo, empieza a toser mucho, empieza a perder mucho peso y fue al médico y no le diagnosticaban nada, le hacían pruebas y no encontraban nada, le decían que estaba bien, que todo era un problema mental, que era psicosomático. Y lo que dices, ¿no? Le echaban la culpa, es que la culpa es por las cosas que pintas, ¿no? ¿Te puedes imaginar eso? Básicamente le dijeron que estaba enloqueciendo por culpa de las cosas que pintaba y le aconsejaron que fuera a terapia con un psicólogo. De hecho, ahí lo dice en el documental, que tuvo una depresión muy fuerte, que fueron 8 años de terror. Sí, casi una década. Y de hecho él mismo cuenta que estuvo a punto de suicidarse varias veces porque no podía aguantar más. Y ahí lo comenta él, que él no hizo mucho caso al final, fue con otro doctor, le hicieron pruebas y le encontraron que fue un problema en la tiroides. Le pusieron una inyección y pues regresó todo a la normalidad. Y alguna vez leía yo que
que Frazetta comentaba, él sospechaba que el problema le venía por haber respirado durante tantos años trementina, el aguarrás de mala calidad. No sé qué tan cierto pueda ser. Ah, mira. Eso sí no lo dicen en el documental. Bueno, tendríamos que esperar los comentarios ahí en el Tonight Podcast, en el YouTube, de algún médico que nos diga. Ahora, a mí me impactó mucho, como ha pasado con otros pintores, con otros escultores o artistas, que tiene esta pintura se llama así como de cackling, porque era esta tos así muy, muy persistente, y está él rodeado por unos lobos negros y está tosiendo. Y tiene otra donde está así como un hombre que, insisto, es él, ¿no? Tirado de espaldas en una especie como de cerrito de espinas que lo están atravesando. Y a mí ese tipo de pinturas, como lo dice alguien ahí, su historiador lo dice, cuando una pintura te transmite del alma del autor a tu alma una emoción, eso es el arte. Y a mí esas pinturas en particular como dices, sí fue este sentimiento de impotencia, de depresión y de mucha pena, porque sientes el dolor. No, y lo que comenta también de que nadie en su familia lo apoyó, que todos creían que no le creían que estaba enfermo, todos decían que estaba mal de la cabeza, imagínate. Sí, pues por eso se quería suicidar. Y luego, no lo comentamos, luego le vienen una serie de derrames cerebrales y se recupera del primero, luego tuvo otro, se recuperó al 90% y después le vino el tercero y el más duro de todos, que acabó con daño cerebral, quedó prácticamente vegetal y le llevó mucho tiempo recuperarse, pero lo logró volver a hablar y volver a caminar. Pero lo peor fue que le quedó prácticamente paralizado el brazo y la mano derecha, que es con la que él pintaba. Entonces se quedó sin poder hacer lo que más le gustaba en esta vida. Pero pues Frazetta era un tipo, como dijimos al principio, un tipo duro, es un guerrero él mismo, y jamás se rindió y aprendió a dibujar y a pintar con la mano izquierda, algo que pues rara vez se llegaba a ver. Deja tú que aprendió a pintar y dibujar con la izquierda, a hacerlo muy bien. O sea, a mí eso lo estaba viendo y dije, es que es increíble este tipo. Le dijeron, la mano no tiene nada que ver, la mano es el instrumento del cerebro, entonces nada más cambia de mano. Y está haciendo este tigre, este Smilodon con lápiz, y dices, lo está haciendo perfectamente bien. Entonces, realmente, como dices, el tipo es un ejemplo de vida, de tenacidad, de fortaleza ante los problemas que... Digo, para mí esa fue una parte emocionante, o sea, para mí fue algo increíble. Ya estaba cerca de su fallecimiento, que fue en el 2010, precisamente un 10 de mayo, creo. Un 10 de mayo, sí, del 10 del 2010. Y este documental es como del 2004, ¿no? Ajá. Entonces, sí, estábamos viéndolo ya en el ocaso de su vida. Y sin embargo, fuerte. Sí, ya lo último. ¿Qué pasó, Gil? No, iba a comentar que un poco antes, en julio del 2009, muere su esposa, muere Eli, después de una larga batalla contra el cáncer, y menos de un año después muere Frazetta también. Sí, no podía dejar a su amada Eli solita. Fíjate que lo último que comentan ahí en el documental, pues es la creación, ¿no?, de este museo que está ahí en su casa, del Museo de Frank Frazetta. Y pone, ¿no?, que están celebrando ahí con él, ¿no? Y están brindando con Frazetta. Como dice Abraham, ya no se ve ahí qué pasó después, porque pues ya el documental terminó y posteriormente Frazetta murió. Pero Abraham, tú sabías una historia ahí que había con el hijo que se quiso meter al museo a la fuerza y hubo... Pues sí, mira, lamentablemente cuando hay dinero de por medio y son varios los familiares que quieren manejar eso, es muy común que empiecen los pleitos. Entonces había un fideicomiso para manejar la obra de Frazetta y pues que se preservara, ¿no? Aún él ya con su problema del derrame y lo estaban manejando los nietos y la hija y el otro hijo. Frank Frazetta Jr., que en el documental es el tipo que vemos de repente jugando golf durante la entrevista y de repente medio pintando, tuvo un pleito con los hermanos por el tema de la custodia del papá
y luego dijo que querían hacerle daño a las pinturas y el fideicomiso no buscaba preservar nada, entonces él se quiso meter al museo, esta casa museo, y llevarse una serie de pinturas que estaban colgadas, según él, para preservarlas. Tuvieron que hablarle a la policía, esto fue, como les digo, 2010, antes de que 2009-2010 más o menos, ya había fallecido la señora, y lamentablemente pues sí llegó a ser un pleito entre hermanos bastante triste, que afortunadamente a través de los abogados se arregló, se quitó la demanda de allanamiento, se llegó a un acuerdo con el hermano y al final, bueno, aparentemente la situación se resolvió. Pero sí hubo un momento en que la noticia con el Frank Frazetta Jr. era pues lamentable. Era esto de la hermana decía una cosa, él decía otra, es que tienen secuestrado a mi papá y no me dejan verlo, es que tú nomás andas queriendo ver. Ay, se nos olvidó comentar también que Robert Rodríguez anunció hace unos años que iba a hacer un remake en live action de Fire and Ice. El proyecto pues ha estado medio dormido desde entonces, pero no sería sorprender que en cualquier momento reviva y yo sería el más feliz. Y me imagino, bueno, no me imagino, es un hecho, Robert Rodríguez es un fan incondicional de Frazetta. Hay que recordar que Frazetta pintó un cartel para la película de From Dusk Till Dawn y de hecho ha acompañado a las hijas a las nietas o a las hijas, no sé, a las hijas, las ha acompañado en varias giras presentando arte original de Frazetta en convenciones y demás. Se ve que el tipo es súper fan. Sí. Bueno, es que no podemos negar que, y nadie, ¿verdad? Nadie en el mundo va a negar, y lo dicen ahí, que uno de los pintores más influyentes del arte actual, contemporáneo, de los últimos 50 años, es él. Y como dije hace rato, no existiría un Chris Achilleos, un Gerald Brom, incluso tal vez el mismo Joe Jusko, el mismo Boris Vallejo, la misma Julie Bell, Rowena Morrill, Olivia Berardinis. ¿Cuántos artistas? Frank Cho, ¿cuántos artistas más quieren que mencionemos? Todos, porque definitivamente él fue el parteaguas y él marcó una diferencia y nos sensibilizó hacia un alto estándar en el arte. Y bueno, su legado siempre quedará para la posteridad. Yo no dudo que dentro de 200 o 300 años las obras de Frazetta estén en los mejores museos de la tierra y sigan siendo obras apreciadas, porque habla de la naturaleza humana, como decía Gil, de esa parte sensual, violenta, poderosa, aventurera, fantástica, aterrador en algunas ocasiones, que es parte de nosotros. ¿Quieres agregar algo más a tu conclusión, Abraham? No, pues por mi parte sería todo. Viva Frazetta por siempre. Viva Frazetta. Gil, ¿con qué quieres concluir? No, pues yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Para mí es un artista completo a nivel de los grandes maestros de la historia del arte. Y estoy hablando no de la ilustración o del cómic, sino a nivel de un Miguel Ángel o de un Velázquez. Para mí solo hay una palabra para describirlo y esa palabra es genio. Frank Frazetta es un verdadero genio, es un fuera de serie. Para mí es el Michael Jordan del cómic y de la ilustración, porque lo domina todo el tipo, domina la anatomía, el color, la composición, el sentido del drama, todo. Y si nos ponemos a ver, no solo es un pintor genial, sino también un dibujante maravilloso. Desde sus bocetos a lápiz, su trazo único, sus tintas. Para mí sus tintas son las más hermosas que he visto nunca, con plumilla, con pincel con tinta aguada. Sus acuarelas, qué decir también, obviamente, sus pinturas al óleo. Yo no me puedo decidir todavía si me gusta más el Frazetta dibujante o el Frazetta pintor. Como decía, lo domina todo, hasta la escultura. Algo muy simpático también es que trabajaba a gran velocidad. Cuentan ahí en el documental que muchas de sus pinturas más famosas las hizo en una sola noche. Porque hay muchas anécdotas de como todo buen dibujante, todo buen artista que era, pues solía dejar todo para el último momento. Y si tenía un deadline, se ponía a trabajar la noche anterior a la entrega
y a la mañana siguiente ahí lo comenta que estaba con el secador secando la pintura a unos minutos antes de entregar una obra maestra además. Y algo que también decían ustedes, acaba siendo la influencia más importante de absolutamente todos los artistas que vinieron después. Y no solo ilustradores o artistas de cómics, sino incluso artistas 3D de videojuegos, gente del cine, desde directores, iluminadores, camarógrafos. La huella de Frazetta está en todos. Él fue el motivo que impulsó a más gente a dedicarnos el arte que en toda la historia. Frazetta es nuestro héroe, es el ídolo de todas las generaciones de artistas que vinieron después, es el padre de todos nosotros, es el artista más admirado, más imitado, pero que jamás ha sido igualado. Y algo que comentaba también Abraham, ¿no? Las ilustraciones de Frank Frazetta son una explosión de fuerza, de energía, de potencia, están llenas de vida y tienen algo de primitivo, de primario, de elemental, y no lo digo en sentido peyorativo ni muchísimo menos, sino en un sentido de autenticidad y de que no está corrompido. Sus imágenes son dinámicas, son impactantes, algo que también decía Miguel Ángel, uno puede estar horas mirando una de sus obras, y yo en lo personal no me imagino lo que debe de ser poder estar enfrente de una de sus piezas originales. Debe ser algo brutal. De hecho, uno de mis grandes sueños en la vida es poder ir a ese museo, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, pues los culturosos lo han hecho de menos, porque pues trabajaba para medios que siempre han sido pues no solo ridiculizados y minimizados, sino también considerados como de mal gusto e incluso vulgares, como lo pueden ser los cómics, la fantasía o la ciencia ficción, ¿no? Y los pretenciosos lo veían de menos porque pintaba bárbaros musculosos y mujeres hermosas, ¿no? En vez de estar ilustrando temáticas religiosas y pasajes de la Biblia y batallas históricas o temas de mitología griega y romana, que han sido pues los motivos tradicionales a lo largo de la historia del arte de siempre. Pero para mí, Tarzán, John Carter, Carson de Venus, Conan el Bárbaro, Spider-Man, Batman, Superman, son parte ya de nuestra mitología moderna. Entonces, si Goya hace una pintura de Saturno devorando a sus hijos, es arte. Pero si Frazetta hace una pintura de un guerrero a caballo sosteniendo un hacha, ya no lo es, ¿no? Si Rafael hace una pintura de San Jorge matando al dragón, es arte. Pero si Frazetta hace una pintura de Conan luchando solo contra un ejército de enemigos y cosiéndolos a palos, ya no lo es. Entonces, si en lugar de Conan fuera Napoleón en Waterloo, ¿sí sería arte? Si Botticelli retrata la belleza de Venus naciendo de la espuma del mar, es arte. Pero si Frazetta retrata la belleza femenina cargada de sexualidad de una princesa egipcia, no lo es. ¿Por qué, no? Y es que para mí criticar a Frazetta por los temas que pintaba sería tan absurdo como criticar a los Rolling Stones por tocar rock and roll en vez de música clásica. Y lo bueno es que a lo largo de los años Frazetta ha ido ganando cada vez más y más el reconocimiento que se merece, y pienso yo que también ha ayudado a desaparecer esa línea cada vez más borrosa que hay entre arte, lo que en inglés llaman fine art, y el arte comercial o más popular. Y apenas hace unos meses una de sus pinturas, de Dead Dealer 6, rompió todos los récords y se vendió en subasta por $1.79 millones. 1.79. Y ojo, ni siquiera es una de sus obras más emblemáticas. Entonces no me quiero ni imaginar lo que podría llegar a valer de Dead Dealer, la original, o un Conan el Aventurero, o un Conan the Destroyer. Esta otra pintura de Conan el Conquistador la compró Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, hace algunos años por $1 millón. Entonces estamos hablando de niveles que antes solo podía alcanzar un Van Gogh o un Picasso. Y para mí, arte no es un cuadro de Pollock o una rueda de bicicleta montada en un taburete, o el arte moderno en general, ¿no? Que pareciera que lo que quieren transmitir es esa corrupción filosófica de que nada tiene sentido, que el universo es irracional y que la mente del hombre no lo puede comprender. Pareciera que lo que quieren en el fondo es destruir el sentido de valor. Y para mí, arte es justo lo contrario, tiene que ser el gran punto de referencia que nos ponga en perspectiva. Al final es un salvavidas psicológico tal cual, siempre ahí como un faro en la oscuridad total, recordándonos que no importa qué tan mal estén las cosas, que no importa qué tan corrompido esté todo a nuestro alrededor, el arte nos tiene que recordar que nuestros más altos valores se pueden alcanzar y que son posibles. Y el arte nos tiene que recordar la experiencia de vivir en un mundo donde las cosas son como deberían de ser, y nos debería mostrar al hombre como podría y debería ser también. No a ese hombre asustado que grita aterrado y desesperado como en ese cuadro tan famoso, sino al hombre como figura heroica, que lucha y que jamás se rinde.
porque ese es el arte que nos permite que recarguemos la pila y nos motiva a levantarnos cada día y a seguir adelante. Y la obra de Frazetta, como decía Abraham, también es fuerza, es belleza, es aventura, es fantasía, es triunfo, es violencia, es erotismo, es sexo, es resiliencia, es lucha, es heroísmo, es rebeldía, es individualidad, es independencia, es pasión, es vida. Y si todo eso no es arte, pues yo no sé qué lo sea. Es arte que conmueve, y a mí en lo personal te puedo decir que pocos artistas me han conmovido y me han inspirado y me siguen inspirando tanto como lo ha hecho Frank Frazetta. Entonces yo pienso que nos tenemos que olvidar ya de esas diferencias pretenciosas y aceptar que no solo es uno de los más grandes pintores y artistas del siglo XX, sino de todas las épocas. Sí, muy de acuerdo, Gil, y qué bonita conclusión. Ya que concluyo yo, ya lo dijiste todo, ya lo dijo todo también Abraham. ¿Qué podíamos agregar? Pues hay que poner mucha atención a los cuadros, a las pinturas, a los trabajos, a los dibujos que dejó Frank Frazetta. Esta serie de libros que nos comenta Gil, pues yo creo que son de obligada colección para toda la gente, ¿no? Se llaman así, tal cual, los libros de Frank Frazetta. Son 8 tomos que publica. ¿Quién publica esto? Pues la propia compañía de Frazetta, ¿no? Dice Creo aquí que es tiene los Valentine derechos. Books. Ajá. Hay que decir también que a mí, como conclusión, a mí me gustan muchísimo las mujeres que hace Frank Frazetta, a pesar de que tengan culos gordos, como decía. Pero yo digo que Frank Frazetta dibuja las mejores chichis que nadie hace. Todo el mundo hace como esferas, como si fueran pelotas no sé, de béisbol, o sea, así duras, unas cosas redondas, circulares. Y las chichis que hace Frank Frazetta son blanditas, o sea, le ves así lo blandito a la chica. Si están agachadas se ve cómo caen, cómo tienen su volumen y su peso. No sé, están increíbles. Y siempre cuando si son muy blanquitas las chicas, les pone la piel ahí mucho más clarita, ¿no? Como si hubieran traído ahí algo encima que no les daba el sol. Pero en fin, ya es meternos a estar hablando más de las ilustraciones de Frazetta y se nos volvería aquí un programa larguísimo. Así que con eso concluimos. Frank Frazetta es inspiración. Si un día están así bloqueados, si son artistas, si son dibujantes y no saben cómo continuar, no hay más que abrir un libro de Frank Frazetta. Con eso te inspiras y créanme, es gasolina para seguir trabajando. Así que Frank Frazetta es eso, ese genio, es inspiración también. Abraham, ¿dónde pueden contactarte? Bueno, como ya hemos platicado, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Fantasías para Noctámbulos, es nuestra editorial. También todos los viernes en elojodeuc.com. Y pues en redes sociales, en sitios web en general, solamente busquen a Cuervo Oscuro y ahí me encuentran. Gil. A mí me encuentran en mi página web, que es underdog.dreamcomics.com, y también en YouTube si me buscan como Gil Russo. Pues ahí está, amigos. Nosotros nos vamos a la música. Pollicio, por favor. Se ha terminado este episodio. No se pongan así. Recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Super God, escrita por Warren Ellis y dibujada por Gary Gastoni. Este cómic de Avatar Press, buenísimo, vamos a estarlo platicando aquí. Así que no se pueden perder el siguiente episodio. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iBooks nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, déjenos reseñas, valoraciones, suscríbanse si aún no lo han hecho. Todo es bienvenido, déjenos ahí mensajitos, mensajes, todo ya saben que es muy bienvenido. El Instagram de un servidor es Miguel Ángel HDZ Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. También me encuentran en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art y en Twitter estoy como Miguel ANGH. El Facebook de nuestro señor productor es
Pollicio, así tal cual lo encuentran como Pollicio, donde hay muchos chistes. Recuerden que estamos promocionando los cómics de Monstruos de Vapor, que cuesta 200 pesitos. Es tamaño magazine a todo color. Y también el cómic de Astronautas Mexicanos, que cuesta 80 pesos. Tenemos la promoción de que si ustedes adquieren sus ejemplares, ya sea el de Monstruos de Vapor o el de Astronautas Mexicanos o ambos, y lo piden a cualquier parte de la república, el envío cuesta 25 pesos y como regalo se les hace un pin-up de aquí de su servidor, una ilustración de su personaje favorito, el cual pues es grabado el desarrollo de la ilustración y luego posteriormente se sube a YouTube, a nuestro canal del Tonight Podcast. Así que pues eso, recuerden, les repito, Monstruos de Vapor está en 200 pesos, es una revista a todo color. Astronautas Mexicanos cuesta 80 pesos. Esa es en blanco y negro. El envío en el país de México cuesta 25 pesos. Si viven en otro país, pues pregunten. Háganos saber que quieren la revista. Ya nosotros preguntamos cuánto sería de la paquetería. Pero en México son 25 pesitos. 25 pesitos que se gastan en, no sé, ni al camión ahí mismo en su ciudad, a un lugar donde vendan revistas y luego regresar a su casa. Pues para que ya no tengan que salir de su casa, pues nos hacen el pedido. El pedido ya puede ser de una o de las dos revistas. Les digo, cuesta 25 pesos. Y viene incluido el pin-up de el personaje que ustedes deseen. Eso sí, nada 13X, porque si no, como se tiene que subir el video a YouTube del proceso, pues si ponemos eso nos clausuran el canal, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser? Y pues nada más, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!